vamos a dar inicio a esta exposición. Como les dije, pertenezco a una asociación, Linked Access, en la cual promovemos la racionalización, el desarrollo y la protección de las actividades propias de las profesiones y los profesionales afines a los impuestos, la contabilidad y las finanzas, como lo son los contadores generales, auditores, ingenieros comerciales, abogados y otras profesiones afines, como democratizando el conocimiento tributario. Es por esto que nuestras presentaciones son 100% gratuitas. Por lo mismo, este material que va a ser compartido con ustedes, va a ser compartida en nuestra página web. Esta charla también a su vez está siendo grabada y estará en nuestro canal de YouTube. Está prohibida su comercialización. ¿Por qué? Porque el presente material fue preparado por el autor para compartir conocimiento en forma gratuita y desinteresada. Su comercialización, por ende, es tajantemente rechazada por nuestra asociación y por los autores, obviamente, y excede los límites de los derechos del autor que tienen sobre este contenido. Rechazamos, por lo tanto, cualquier distribución del presente material, ya sea en forma parcial o total, a cambio de dinero. Como les dije antes, esto es 100% gratuito. El material se lo pueden mandar a quien quieran cuando lo descarguen, pero no cobren por ello, porque este material fue hecho para ser distribuido en forma gratuita. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar de las obligaciones de los libros electrónicos. Hay muchas dudas al respecto, ¿cierto? Anda mucho comentario también dando vuelta, algunos comentarios son adecuados, otros comentarios están un poco errados, por lo tanto, siempre es bueno analizar la norma y analizarla en un orden. ¿Para qué? Porque en ese orden vamos a entender un poco mejor quiénes son los que están obligados y quiénes no. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente orden. Primero vamos a hablar de las obligaciones. Las obligaciones como contribuyentes que tengo respecto del Servicio de Impuestos Internos y respecto de la Dirección del Trabajo. Luego vamos a hablar de los libros. ¿Qué libros existen? ¿Cierto? La gran mayoría, los libros más comunes, ¿cierto? Y sobre los cuales tengo obligaciones, ¿cierto? Ya sea en el Servicio de Impuestos Internos o en la Dirección del Trabajo. Luego vamos a hablar de las opciones que tengo dentro del servicio. Recordemos que dentro del servicio tengo la opción de llevar una contabilidad en hojas sueltas, tengo la opción de sustituir mis sistemas contables por sistemas de información, tengo la opción también de llevar una contabilidad electrónica. Y una vez analizados todas esas opciones que yo tengo como contribuyente, ¿cierto? Vamos a hablar de el envío al Servicio de Impuestos Internos, el envío a la Dirección del Trabajo y por último, ¿cierto? Les voy a mencionar básicamente dónde está la norma que aplica a todo lo que yo he señalado, ya sea en la ley o en las disposiciones administrativas. Ese va a ser el orden. Entonces, vamos primero. Las obligaciones en el Servicio de Impuestos Internos y en la Dirección del Trabajo. Primero, en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde está la fuente de la obligación? Primero, la fuente está en el artículo 17 del Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 17 del Código Tributario? Dice que es un artículo súper largo, pero dice que toda persona que deba acreditar su renta efectiva y esté obligada a llevar contabilidad fidedigna, estará obligada a llevar contabilidad fidedigna, salvo una norma, ¿cierto?, que diga todo lo contrario. Por lo tanto, este artículo es el que nos obliga a llevar contabilidad. El mismo artículo, ¿cierto?, así como los artículos 16, el 21 y el 35 del Código Tributario, así como otras disposiciones más, señalan los requisitos y condiciones que deben reunir los libros de contabilidad. Veamos qué dice el artículo 16. Dice, en el caso que la ley exija llevar contabilidad, ¿cierto?, los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas a esta y las de confección de inventarios a las prácticas contables adecuadas, que reflejen ¿qué? Claramente los movimientos y los resultados de sus negocios. Esa es como una definición de lo que es
la contabilidad. ¿Cuáles son las normas contables que aplican? En Chile, ¿cierto? Son las normas que todos conocemos como las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera, que las adoptó el Colegio de Contadores, que impartía hace un tiempo atrás las normas contables para el país, lo que conocíamos como los PCGA. Eso ya no existe. Por otro lado, el artículo 21 del mismo Código Tributario señala la capacidad probatoria que tiene la contabilidad y dice que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad y otros medios que la ley establezca en cuanto sean necesarios u obligatorios para él la verdad de sus declaraciones. La naturaleza, los antecedentes, el monto, las operaciones, ¿cierto? Probar con su contabilidad. Mi contabilidad es un medio probatorio para los efectos tributarios. Y luego tenemos ese artículo 35, ¿cierto? Que más allá de tener el secreto tributario, ¿cierto? Señala que junto con las declaraciones, los contribuyentes que deban llevar contabilidad deberán presentar balances y copias de los inventarios con la firma de un contador. El contribuyente podrá cumplir esta obligación acreditando que lleva un libro debidamente foliado y timbrado. Este es el libro que conocemos, que comprábamos en la librería, ¿cierto? Y que veíamos al servicio y le ponían ese cuño. Para los contadores que son un poco más, que tienen un poco más edad, ¿cierto? Los más jóvenes quizás lo ven en su clase de historia de la contabilidad, pero hoy día, ¿cierto? Llevamos estos libros de inventario, la ley nos obliga a llevar estos libros de inventario debidamente foliados y timbrados. Y luego señala, dice, u otro sistema autorizado por el director regional. A ese punto me voy a referir después. Luego dice, el servicio podrá exigir la presentación de otros documentos, tales como libros de contabilidad, detalles de cuentas de pérdida y ganancia, documentos o exposiciones explicativas y demás que justifiquen el monto de la renta declarada y las partidas anotadas en la contabilidad. Dentro de esto podríamos entender que podría pedirnos los libros auxiliares. Esto es la normativa legal que se enmarca dentro de lo que es la ley tributaria. Esto es lo que le da la potestad y la facultad al servicio para exigir ciertas formalidades. Dicho esto, ¿cierto? El servicio a lo largo de los años, desde el año 1975 en adelante, hay algunas resoluciones que son muy antiguas, ¿ya? Establecen a través de las resoluciones, establece las formalidades. Y cuando hablamos de libros auxiliares, ¿cierto? Que es la principal pregunta que nos trajo hoy día a estas charlas, ¿cierto? Tenemos una resolución muy antigua, que es del año 1975, donde el Servicio de Impuestos Internos establece la obligación de llevar los registros de existencias que señalan. Desde esa época ya debía haber un libro de existencias. Y si ustedes van a esa resolución, se van a dar cuenta que esto no estaba regulado antes. Entonces, y de hecho el Servicio de Impuestos Internos parte señalando que los registros o controles de existencia que llevan algunos contribuyentes de propia iniciativa no permiten obtener la información adecuada para una auditoría tributaria. Y en base a eso, luego dice, entonces yo regulo y voy a decir cuáles son las características que deben llevar los registros de existencia. Luego, en el año 1983, 1985 y sucesivos, ¿cierto? El servicio, mediante sucesivas resoluciones, ha ido regulando los distintos libros que puedan ser habidos en una contabilidad. Entendamos que los libros auxiliares, primero, no son libros obligatorios, por eso se llaman libros auxiliares, porque son libros que complementan la contabilidad. ¿Ya? Hay algunos que son obligatorios y otros que no. ¿Ya? Partamos de esa base. Por su parte, la Dirección del Trabajo, que es la que ha salido a la palestra hoy día con todo esto de los libros de remuneraciones electrónicos y sobre los cuales existen tantas dudas. ¿Cuál es la obligación principal respecto de los contribuyentes, ¿cierto? Respecto de las empresas y la Dirección del Trabajo.
y nos tenemos que ir a un solo artículo, el artículo 62 del Código del Trabajo. ¿Y qué señala? Señala que todo empleador con 5 o más trabajadores deberá llevar un libro auxiliar de remuneraciones. Y aquí está la obligación principal. Yo debo llevar un libro auxiliar de remuneraciones si tengo 5 o más trabajadores. Este deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. Eso dice el artículo 62. Y luego señala, dice que las remuneraciones que figuren en este libro serán las únicas que podrán considerarse como gasto por remuneraciones en la contabilidad de la empresa. Esa es la obligación principal que me obliga el Código del Trabajo cuando tengo 5 o más trabajadores. Veamos los libros. ¿Cuáles son las definiciones? ¿Qué es lo que señala, cierto, el Servicio de Impuestos Internos, que es el encargado, cierto, de bajar la norma tributaria a los contribuyentes y es el encargado de relacionarse con nosotros? ¿Qué señala? Dice, primero define libro auxiliar. Esto lo pueden encontrar en la página del servicio. Ustedes buscan diccionario tributario y les va a aparecer esto. Y les va a señalar. Libro auxiliar es un libro complementario a los principales libros de contabilidad. Ya vemos que es un complemento. Su función es registrar todas las operaciones que le son propias y centralizarlas en el libro diario mediante un solo asiento contable. ¿Correcto? Eso es lo que señala el libro auxiliar. Existen, entre otros, los siguientes libros auxiliares. Libro auxiliar de caja, remuneraciones, retenciones, clientes, compras y ventas, etcétera. ¿Cierto? Luego señala libro diario, ¿cierto? Que es el registro donde se anotan todas las transacciones en forma cronológica. El libro diario forma parte de los libros principales de contabilidad, no es un libro auxiliar, ¿cierto? Está compuesto por el deber y el haber, donde se anotan los nombres de las cuentas debitadas y acreditadas con sus respectivos montos. Es la vida de la empresa de acuerdo a sus transacciones en forma cronológica. Luego tenemos el libro mayor, que es donde se resumen los movimientos de las cuentas del libro diario. Este resumen va a arrojar un saldo, ya sea deudor o acreedor, el cual se va a traspasar posteriormente al balance. Y luego tenemos el balance. Obviamente, ¿qué es lo que es el balance? Es un estado financiero de una empresa que es lo que permite conocer la situación general de los negocios en un momento determinado. Generalmente, de acuerdo a nuestra norma tributaria, el cierre es al 31 de diciembre de cada año. Entonces, luego tenemos otras definiciones. Por ejemplo, contabilidad completa. ¿Cuál es la contabilidad completa? Es aquella que comprende los libros de caja, diario, mayor e inventarios y balances, independiente de los libros auxiliares que exija la ley, tales como libros de ventas diarias, de remuneraciones, de impuestos retenidos, etcétera. Cuando aquí puse la definición que todavía está en la página del servicio, recordemos que los libros de venta y los libros de compras hoy día ya no existen porque fueron sustituidos en junio del año 2017 por el registro de compras y ventas. Luego tenemos contabilidad computacional. Aquí entramos a parte de los términos que son importantes de analizar cuando hablamos de las obligaciones de enviar los libros electrónicos al servicio o a la dirección del trabajo. ¿Qué es lo que es la contabilidad computacional? Corresponde a la sustitución de los libros de contabilidad por hojas sueltas, en que las anotaciones son llevadas en forma computacional. ¿Qué libros son? Los grupos de libros caja, diario, mayor, inventario, balance, se deberán llevar simultáneamente a través del mismo sistema computacional. El resto de los libros auxiliares pueden ser llevados en sistemas que el contribuyente estime conveniente. ¿Se entiende? O sea, yo tengo un software, puedo llevar mi contabilidad en Excel, ¿cierto? Y la imprimo en hojas sueltas. Y estas hojas sueltas tienen que tener formalidades, deben estar enroladas por cada contribuyente, ¿cierto? Deben ser
foliadas en forma correlativa y deben estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Ese es uno de los requisitos esenciales. Y esto se llama contabilidad computacional, contabilidad en hojas sueltas. También quise colocar aquí lo que se llama la contabilidad simplificada, que es un tipo de contabilidad que podrá autorizar el director regional del servicio, que puede consistir en llevar un libro de entradas y gastos timbrados, ¿cierto?, autorizados, o bien una plantilla de entradas y gastos, sin que estén relacionados con los libros auxiliares que exijan otras leyes o el director regional. Entonces, esto es súper importante, porque recordemos que los libros auxiliares son los libros que emanan de una contabilidad completa, no de una contabilidad simplificada, ¿cierto? Ya lo vamos a ver porque obviamente cuando hablamos de contabilidad simplificada, inmediatamente nos vamos a los regímenes tributarios PYME y sabemos que el PYME general, si bien es cierto, por defecto tiene que llevar una contabilidad completa, el contribuyente podría optar por llevar contabilidad simplificada y en ese caso solamente debería llevar un libro de entradas de ingresos y egresos, ¿cierto?, que está definido por una resolución del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, y también tenemos a los pymes transparentes, ¿cierto?, que son ellos quienes también no van a llevar una contabilidad completa, sino que llevan por defecto una contabilidad simplificada. Ahora, eventualmente, esos contribuyentes transparentes también podrían haber dado aviso al servicio y haberle pedido llevar contabilidad completa. Entonces, ojo con sus obligaciones, ojo con cómo están clasificados en el servicio. Algunos libros. Libro diario, ya lo mencioné. Libro mayor, libro de inventarios y balance. Libros auxiliares de la contabilidad. El libro de caja, el libro de control de activo fijo, el libro de la determinación del capital propio tributario, el libro de la determinación de la renta líquida imponible, el libro de control de los registros empresariales o el ex registro FUT, el registro de existencias, el libro de remuneraciones, el libro de impuestos retenidos o el libro de retenciones que le llaman algunos, el libro auxiliar de clientes, el registro de control de letras de cambio, de pagarés y otros documentos, el libro de control de documentos y el libro de control de timbraje de hojas sueltas. Todos estos libros, ¿cierto? Están los libros principales, diario mayor y balance, están los libros auxiliares que mencioné. Pueden haber muchos más, ya va a depender de las características de cada contribuyente. Yo mencioné aquí los principales, no significa que no haya más, ¿ya? Y les puse al lado algo que vamos a ver después, es para los efectos de si este libro centraliza o no en el libro diario. ¿Por qué es importante saber si centraliza o no en el libro diario? Porque nos vamos a la definición que acabamos de señalar de libros auxiliares. Y lo que señalaba la misma definición es que los libros auxiliares centralizan en un solo asiento en el libro diario. Y luego tenemos que saber si es importante, va a resultar importante, si es que alguno de estos libros se informa finalmente en alguna declaración jurada. Eso va a resultar bastante importante con posterioridad. Como lo dije anteriormente, cuando dije las contabilidad en hojas sueltas, y les dije que el servicio lo llama como contabilidad computacional. Entonces el mismo artículo 17 del Código Tributario le da la facultad al director del Servicio de Impuestos Internos para que éste autorice a los contribuyentes para que sustituyan sus libros empastados por hojas sueltas foliadas autorizadas por el mismo servicio. Sus libros empastados, los libros físicos, ¿cierto? Son libros que llenamos a mano o a máquina, ¿cierto? Lo autoriza para que puedan llevar estas hojas sueltas. Para tener esta opción, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? El contribuyente debe completar una solicitud por internet. Es un trámite muy rápido y que el Servicio de Impuestos Internos lo autorizará en ese momento sin ninguna verificación previa más que el propio comportamiento del contribuyente, ¿cierto? Lo autorizará
a llevar hojas sueltas, a llevar su contabilidad en forma computacional. Como lo dije antes, sin ninguna verificación del sistema contable que utiliza, porque no le interesa, no es un sistema de contabilidad, no está validando un sistema de contabilidad. Lo único que está validando y te está autorizando el servicio cuando te autoriza a llevar hojas sueltas, te está autorizando a sustituir esos libros llenados a mano para que los puedas imprimir en hojas sueltas. Dicho de otro modo, te está autorizando que tú puedas llevar tu contabilidad en Excel o en otro sistema de contabilidad y vacíes los resultados en hojas sueltas y no tengas que estar llenando a mano esos libros empastados que, como dije en un principio, se los pasaron seguramente a los jóvenes más oyentes en las clases de historia de la contabilidad. Luego tenemos otra opción, la opción de sustitución de libros de contabilidad y libros auxiliares por otros sistemas tecnológicos. Esta facultad y posibilidad está en el inciso cuarto del artículo 17 del Código Tributario. Y en este caso existe un procedimiento regulado. ¿Dónde está regulado este procedimiento? En la circular 54 del 2015, considerando las modificaciones que tuvo con la circular 30 del 2016 y considerando además la resolución 150 del año 2005. ¿Ya? Todo esto converge. ¿Para qué? Para regular el procedimiento mediante el cual el contribuyente debe sustituir los libros de contabilidad por otros sistemas tecnológicos. Entonces, volvemos a la pregunta. Para tener esta opción, el contribuyente debe seguir un procedimiento, se llena una solicitud por internet, se sigue un procedimiento de certificación. ¿Por qué? Porque estos sistemas tecnológicos, que ojo, no son los sistemas de contabilidad que les venden algunos proveedores certificados, ¿ya? Eso es otra cosa. Estos son sistemas tecnológicos alternativos. Generalmente son sistemas tecnológicos que son diseñados por los propios contribuyentes en base a sus operaciones o sus propias características. Y ellos dicen, ¿sabes que yo contabilizo de esta forma, cierto? Y quiero que usted, Servicio de Impuestos Internos, me diga que lo que yo estoy haciendo en mi sistema cumple con todos los requisitos que establece la ley para darle a usted, Servicio de Impuestos Internos, la confianza respecto de la información que están entregando. Sin necesidad de ser libros de contabilidad y libros auxiliares, repito, son sistemas tecnológicos distintos. Generalmente son sistemas propios de cada contribuyente. Se sigue un procedimiento de certificación y el servicio lo autoriza a reemplazar esos libros de contabilidad, libros adicionales o libros auxiliares por este sistema tecnológico. Pero como les dije recién, requiere de un procedimiento de certificación, requiere de un análisis por parte del Servicio de Impuestos Internos, es un proceso regulado que termina con una autorización. En el caso de que le vaya bien, termina con que el Servicio de Impuestos Internos lo autoriza a usar este sistema tecnológico. Ojo con eso. Luego, tenemos la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica es un procedimiento que está regulado por la resolución 150 del año 2005. ¿Y qué señala esta resolución? Primero, como definición, ¿cuál es la contabilidad electrónica? Es un modelo de operación en la cual los libros o informes contables con fines tributarios son generados y almacenados en formato digital por el Servicio de Impuestos Internos, lo que le vamos a llamar después como los comprobantes de cierre. Existe un libro contable electrónico, el libro o informe contable para fines tributarios, el cual se generó en formato digital establecido por el servicio y firmado electrónicamente. Es un libro que no se envía al servicio, es un libro que debe ser conservado por el contribuyente en forma segura, en forma clara, durante los plazos establecidos por la ley. ¿Cuáles son estos plazos? Bueno, hay varios, pero principalmente los plazos que lo regulan están en el artículo 200 y 201 del
Código Tributario. Y es muy importante, ¿cierto?, en la contabilidad electrónica, lo que se llama comprobante de cierre. ¿Qué es lo que es este comprobante de cierre? Es un archivo digital que asegura que la información correspondiente al libro contable electrónico no ha sido alterada en forma posterior al cierre. Digan, es como el candado electrónico. Y este comprobante de cierre, cuando usted como contribuyente está acogido al procedimiento de contabilidad electrónica, ¿cierto?, que al igual que el otro procedimiento de sustitución de sistemas tecnológicos, es un procedimiento de certificación. Este es un procedimiento de inscripción muy similar al de la factura electrónica, ¿ya? Donde usted tiene que asegurar y enviar al servicio lo que se llaman los comprobantes de cierre. Estos candaditos de cada año comercial, usted los debe enviar al servicio de impuestos internos. ¿Cómo? Por internet. ¿En qué momento? Antes de que le venza su declaración anual de impuesto a la renta. O sea, antes del 30 de abril del año siguiente. En esa misma oportunidad, ¿cierto?, usted deberá remitir el balance de comprobación y saldos y el diccionario en su respectivo formato digital. El diccionario, llámele usted el plan de cuentas, la forma de leer este balance de comprobación y saldos. Esa es la contabilidad electrónica. Entonces ahora tenemos cuatro formas de llevar la contabilidad frente al servicio de impuesto interno. Una, los libros empastados. 2, las hojas sueltas. 3, los sistemas tecnológicos alternativos. Y 4, la contabilidad electrónica. Dicho esto, nos vamos a la resolución 13 del año 2021, que es la que nos trajo a colación esta charla, que espero sea de su utilidad. Esta resolución, ¿a quiénes obliga primero? Punto 1. Obliga a los contribuyentes autorizados o sobre los cuales se ha dispuesto la obligatoriedad de la sustitución mediante aplicaciones informáticas o sistemas tecnológicos de acuerdo a lo señalado en el inciso cuarto o final del artículo 17 del Código Tributario. Primeros contribuyentes obligados, los que tienen la sustitución de sus libros por sistemas tecnológicos. Esos que siguieron ese procedimiento de certificación, el procedimiento de la circular 54 del año 2015, junto con la circular 30 del año 2016, ellos que siguieron ese procedimiento son los primeros obligados en una primera instancia. Luego, ¿quiénes son los otros obligados? Los contribuyentes que estén autorizados como emisores de libros contables electrónicos. O sea, lo que señalaba al final, los que están acogidos a la contabilidad electrónica, regulada en la resolución 150 del 2005, ¿cierto? O alguna que la reemplace con posterioridad a la emisión de esta resolución. Entonces aquí tenemos los dos contribuyentes obligados. Dijimos que habían 4 tipos de contabilidad, ¿cierto? Los que tienen los sistemas tecnológicos y los que tienen la contabilidad electrónica. Esos son los únicos contribuyentes que alcanza a obligar la resolución 13 del 2021. Ningún otro. Si usted lleva su contabilidad todavía en los libros empastados, usted no está obligado por esta resolución. Usted no se preocupe de estar enviando nada al servicio porque usted tiene que hacer su procedimiento y sus cosas tal cual lo venía haciendo antes, respecto del servicio de impuestos internos. Si usted lleva su contabilidad en hojas sueltas, teniendo software de contabilidad comprado, teniendo un tremendo SAP, usted tampoco se encuentra obligado. ¿Correcto?
Eso es lo primero y más importante que deben saber. Si por A, B o C motivo usted está obligado, o sea, si usted es un contribuyente que tiene contabilidad electrónica o es un contribuyente que ha sustituido con un sistema tecnológico su contabilidad, entonces usted va a estar obligado. ¿Y usted va a estar obligado a qué? A enviar lo que se llaman los libros adicionales o auxiliares. Pero ¿cuándo deberá enviarlos? Cuando estos centralicen en forma periódica en el libro diario de contabilidad. Y respecto, ¿cierto?, a aquellos libros que sean informados en parte o en su totalidad por alguna declaración jurada. Entonces, primero, ¿qué libros son los que se deben enviar? Los que originan un registro o centralización periódica en el libro diario. Y aquellos libros que sean informados en parte o en su totalidad en alguna DJ enviada al servicio. Esos son los que usted tiene que enviar. La misma resolución 13 no menciona cuáles son los libros auxiliares. Sin embargo, acá le menciono algunos. Libro de caja, ¿es un libro auxiliar? ¿Centraliza en el diario? Sí, centraliza en el diario periódicamente. ¿Informan una DJ? No. ¿Debo enviarlo al servicio? Aquí les voy a pedir disculpas, pero sí debo enviarlo. ¿El libro control de activos fijos centraliza en el libro diario? Sí, centraliza en el libro diario, ¿cierto? ¿Se informa en una DJ? No se informa en una DJ. Por lo tanto, debería enviarla. Si centralizo en el libro diario, debería enviarla. El libro de determinación del capital propio tributario, el libro de determinación de renta líquida imponible, el libro de los registros empresariales. Son libros que se informan en DJ, no centralizan en el diario. Por lo tanto, debería yo enviarlos. El registro de existencias, el libro de remuneraciones, el libro de impuestos retenidos, el libro de clientes, ¿cierto? Son todos libros que centralizan en el libro diario. Ya con el solo hecho de centralizar periódicamente en el libro diario, estos debo enviarlos al servicio. Veré si se informan o no en una declaración jurada, ¿cierto? Porque en el caso, por ejemplo, de los libros del CPT y la renta líquida imponible y las rentas empresariales, estos no se centralizan en el diario, pero sí se informan en una DJ. Luego, esta resolución me dice, ¿cuándo debo enviar estos libros? Recordemos, solo para aquellos contribuyentes que tienen contabilidad electrónica o aquellos contribuyentes que han sustituido sus contabilidades por sistemas tecnológicos. Solo respecto de aquellos. ¿Cuándo? Hasta el 10º día hábil del mes siguiente al cierre. El cierre del mes de febrero se envía hasta el 10º día hábil del mes de marzo, ¿cierto? Y cuando es un cierre anual, hasta el 10º día hábil de enero del periodo siguiente, ¿cierto? El cierre de los libros anuales a diciembre lo envío dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero. ¿Cómo debo subirlos? ¿Cómo debo enviarlos? Por un expediente electrónico. Ustedes ya han entrado a la página del servicio, saben ahí que en su página inicial están los expedientes electrónicos y en ese expediente electrónico va a haber una carpeta que se llame resumen de libros adicionales o auxiliares electrónicos. Es ahí donde usted deberá subir periódicamente los cierres. ¿Desde cuándo? Los contribuyentes se obligan por año completo. Supongamos que yo tengo todavía mis libros empastados. No estoy obligado por esta resolución. Sin embargo, en agosto del año 2022, yo me acojo a la contabilidad electrónica.
Significa que, como me acogí durante el año 2022, me obligo por esta resolución a enviar todos los cierres desde el desde enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, por ese año, y así sucesivamente mientras tenga mi contabilidad electrónica. Me obligo por año completo. Multas, sí, la multa puede llegar hasta 30 unidades tributarias anuales, tiene un tope, el 10% del capital efectivo, y esto, cierto, está de acuerdo a la resolución, incorporado en el artículo 97, número 6, inciso tercero del Código Tributario. ¿Desde cuándo empieza a regir esta resolución? Desde el 1 de agosto del año 2021. Por otro lado, ¿qué pasa con la dirección del trabajo? Respecto del libro de remuneraciones electrónicos. Respecto del libro de remuneraciones electrónicos, primero, ¿quiénes deben llevarlo? Deben llevarlo todos o están obligados todos aquellos, como lo dice el artículo 62, todos aquellos empleadores que tienen 5 o más trabajadores. O sea, desde los 5 trabajadores ya debe llevar un libro de remuneraciones. ¿Lo debe llevar en forma electrónica? Hoy día sí. Pero ¿cuándo debo enviarlos y qué libro debo enviar? Primero, la dirección del trabajo durante el mes de marzo del año 2021, cuando se habilitó esta opción, ¿cierto?, de los libros, estableció, ¿cierto?, un procedimiento para que los contribuyentes se pudieran enrolar. Si usted se enroló en marzo del 2021, debe subir los libros de remuneraciones electrónicos del primer semestre del año 2021 hasta, o debió, hasta el 15 de julio del 2021. Esto solo si usted se enroló en marzo del 2021. Y luego subir los libros cada mes dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. O sea, el libro en este caso ya estamos casi cerrando agosto, el libro de agosto durante los primeros 15 días de septiembre. ¿Qué pasa si usted no se acogió voluntariamente en marzo? Entonces, usted entre el 1 y el 15 de octubre, o sea, durante los 15 primeros días de octubre, deberá subir todos los meses cumplidos del año 2021. O sea, de enero a septiembre del 2021, si usted no se acogió en marzo. ¿Qué pasa respecto de los libros del año 2020? En ese caso, las empresas tienen hasta, o los empleadores tienen hasta el 31 de diciembre del año 2021 para enviarlos al servicio a la dirección del trabajo. ¿Ya? Hasta el 31 de diciembre usted tiene para enviar todos los libros del año 2020, ¿cierto? Por lo tanto, repito, empezó este sistema de los libros de remuneraciones electrónicos. Usted se acogió voluntariamente al procedimiento que estableció la Dirección del Trabajo en marzo del 2021. Si así lo hizo, significa que usted hasta el 15 de julio debió haber subido todo el primer semestre y luego ir cumpliendo con todas sus obligaciones los 15 primeros días de cada mes. ¿Ya? Si usted no se acogió voluntariamente en marzo, vaya dándole formato a los libros, porque los primeros 15 días de octubre usted deberá subir de enero a septiembre del año 2021. Respecto de los libros del año 2020, las empresas tendrán hasta el 31 los empleadores tendrán hasta el 31 de diciembre del año 2021 para enviarlos. ¿Correcto? Eso es por parte de la Dirección del Trabajo.
Es importante, me voy a cansar de repetirlo. Solo esto aplica respecto a aquellos empleadores que tengan 5 o más trabajadores contratados. Ahora, ¿qué dice el Servicio de Impuestos Internos en su resolución 29 del año 2021 respecto de los libros de remuneraciones? ¿Qué es lo que dice? Como lo escucharon ustedes al principio de la charla, que en el artículo 62 del Código del Trabajo dice que el libro de remuneraciones que están obligados los empleadores debe estar timbrado por el servicio. Entonces, ¿qué es lo que dice el Servicio de Impuestos Internos? Para que no me vengan a timbrar todos los libros de remuneraciones electrónicos que le van a ir a enviar a la Dirección del Trabajo, en la resolución 29, el Servicio de Impuestos Internos dijo: todos los libros, por el hecho de haber sido enviados por esta plataforma a través de la Dirección del Trabajo, se entiende cumplida su obligación y autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. Se lavó las manos, ¿cierto? Y dijo: si usted lo envió a la Dirección del Trabajo, no me venga a pedir que se lo autorice, porque yo entiendo que como usted ya lo envió, yo ya lo tengo autorizado. Eso fue lo que dijo en palabras simples el Servicio de Impuestos Internos en su resolución 29. ¿Cuál es la normativa aplicable en todo esto que acabo de señalar? Bueno, primero, respecto de lo que señalé de la Dirección del Trabajo, está el artículo 62 del Código del Trabajo. Perdón, debe decir ahí. El dictamen 877 de la Dirección del Trabajo. El suplemento del libro de remuneraciones electrónicos de la Dirección del Trabajo. La resolución exenta 285 de la misma Dirección del Trabajo. La ley 21.396, que es la denominada ley de finiquito electrónico, y la ley 21.327, que es la que se denomina modernización de la Dirección del Trabajo. Ese cuerpo normativo es el que involucra todo lo que es las obligaciones de los libros de remuneraciones electrónicos. Y en esta misma ley de modernización de la Dirección del Trabajo, ustedes van a ver también otras obligaciones que muchos están hablando respecto de subir los contratos, respecto de subir las cartas, los finiquitos, las remuneraciones, etcétera. Eso lo van a ver ahí, y eso entra en vigencia ahora en octubre del año 2021. Respecto del Servicio de Impuestos Internos, artículos 16, 17, 18, 21 y 35 del Código Tributario, que ya los repasamos anteriormente, el artículo 77 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la circular 19 de 1986, la circular 54 del año 2005, la resolución 985 del año 75, la resolución 2107 de 1983, la resolución 891 del año 85, la resolución 150 del 2005 y las dos últimas resoluciones, la resolución 29 del 2021 y la resolución 13 del 2021. Bueno, les dije que esta charla no iba a ser tan extensa. La verdad es que traté de ser lo más claro posible. Quiero ver si hay algunas personas que tienen su manito alzada. Así que voy a partir con la primera, que es Nilsa Muñoz. Te voy a dar audio. Nilsa. Parece que no. Si necesita, me levanta la mano de nuevo.
Voy a darle audio a Elizabeth López. Elizabeth. GQ Auditores. Ahí sí. Gloria Beltrán. Ya, vamos a hacer una cosa. Le voy a bajar la mano a todos y si quieren hablar, me levantan la mano porque a lo mejor a algunos eh, se le han. Ya, aquí tengo Esteban Godoy. Ahí sí. Esteban. Hernán Abarza. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Hernán. ¿Sí me escucha? Ahora sí, perdón. Hola, Víctor. Muchas gracias por su atención. Mire, quería hacer una consulta respecto a los libros de sueldo. ¿Ya? ¿Qué pasa con las empresas que tienen una cantidad de trabajadores variable por mes? Cuando estas empresas tengan menos de 5 trabajadores, por ejemplo, ¿se perdería la obligación de enviar los libros electrónicos o seguiría siendo la misma? Y, A ver, eh, perdón. Sigue, te sigo. y en continuación con eso, por ejemplo, empresas que a lo mejor, eh, pongámonos en el caso, ahora en julio comenzaran con trabajadores más de 5 trabajadores, pero antiguamente siempre hayan tenido menos de 5. O sea, ¿qué pasa con esas obligaciones? ¿Qué pasa con la obligación ahí de enviar los libros? Esa es mi consulta. Gracias. Perdón, la última pregunta, ¿cómo era? Por ejemplo, si una empresa tiene a partir de julio 5 trabajadores, pero antiguamente siempre tuvo menos de 5, ¿qué pasa con la obligación ahí de enviar los libros de forma retroactiva? Del 2020 te refieres. Ya, Claro, perfecto. del 2020 o de los meses anteriores, claro. Ya, Esa es mi perfecto. consulta. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Gracias. Ya, la verdad es que muy buena la pregunta que hace Hernán, porque en realidad, eh, en realidad no está todavía regulado. Si bien es cierto, la Dirección del Trabajo ha impartido algunas directrices, pero todavía faltan algunas resoluciones donde aterricen un poco más la operativa real, digamos. Y en ese sentido, yo me iría a la lógica. Yo creo que todo esto va buscando la relación, ¿cierto?, del empleador con el, con el ente regulador, ya sea la Dirección del Trabajo o el Servicio de Impuestos Internos. Y, y en ese sentido, nosotros podríamos irnos a, a los cierres. Como se entienden estos libros como libros auxiliares, ¿cierto? Yo me iría a los cierres y diría, pucha, si tengo un cierre que un cierre contable que va desde enero a diciembre de cada año y me obligué durante el año en un partí con 3 trabajadores, ¿cierto? Y en marzo contraté 2 más y ya tengo 5. A mi juicio, repito, esto es a mi juicio, esto aún no está regulado, a mi juicio tú deberías obligarte por el año completo. Básicamente por un tema de información, de qué es lo que busca esta norma. Entendamos por qué quiere ir a esta norma a buscar
a buscar estos libros. Yo creo que solamente por eso yo creo que estarías obligado. Segundo, si te obligaste el, durante el año 2021 y la misma disposición de la Dirección del Trabajo dice que aquellos que estén obligados durante el 2021 van a tener que informar el 2020, yo creo también que deberías enviarlo. Aunque el 2020, incluso si no has tenido trabajadores, deberías enviarlos en blanco. Creo que por ahí, por ahí debería ir la norma. ¿Por qué le digo debería? Como les dije, todavía falta que impartan muchas instrucciones. Como les dije, yo pertenezco a un grupo donde habemos varios profesionales y resulta que tuvimos el caso de que por ejemplo, llamo yo a la dirección del trabajo y me responden una cosa. Después llama otra persona a la dirección del trabajo y le responden otra cosa respecto de la misma pregunta. Entonces, resulta que, ¿por qué sucede eso? Porque la persona que te está atendiendo te está dando su apreciación personal, la misma que te estoy dando yo hoy día. ¿Por qué? Porque todavía la dirección de trabajo no ha regulado 100% la operatoria. Hoy día dijo quiénes están obligados, cuándo tienen que subirlo, el procedimiento de marzo, todos saben que están obligados. Pero la particularidad de eso que están señalando ustedes, ¿qué pasa si no tengo trabajadores? ¿Qué pasa si me obligué y después no tuve trabajadores? Todo eso, eh, todo eso es lo que usted debe enviar. Respecto a la pregunta de Nelva, haga las preguntas en el otro lado que alcancé a leerlas, pero efectivamente los que están obligados son todos los contribuyentes, todos los empleadores que tengan más de 5 trabajadores, 5 o más trabajadores, ¿correcto? Ellos son los que están obligados. Víctor Bastías, tocayo. Víctor. Aló. Ahí sí te oye. Hola, Víctor. ¿cómo estás, Víctor Tocayo? ¿Cómo dices? Estimado Víctor, mira, la verdad que yo tengo una duda un poco distinta. Te voy a contar un poquito. Lo que pasa es que yo soy una pequeña pyme y lo que me dijo yo, soy proveedor de sistemas, tengo un software que es propio y tengo, dentro de eso tengo un sistema de remuneraciones. Entonces, el tema es que yo estoy tratando de hacer justamente este requerimiento que impide, que está pidiendo el tema del Ministerio del Trabajo. No he encontrado información cómo poder desarrollar, o sea, me he tenido que buscar información de a poquito. O sea, no tengo una estructura que diga, sabes que estos campos, no sé, son 150 campos, estos campos, la estructura va de esta manera, de esta forma. Entonces yo entiendo lo que pasó, me dejó muy claro de la fecha, la obligación y todo ese tipo de cosas, pero no logramos tener información clara como me pasa con la declaración jurada de impuesto interno, que es distinta. Es más fácil buscar información respecto a qué hay que hacer. Tú te refieres a las características del archivo plano. Claro, la característica del archivo y qué cosas debe contener. ¿Me entiendes? Yo he buscado por estos lados. Lo que sucede es que hoy día están las características del archivo tabulado. Tabulado ya. Y eso lo vas a encontrar en un documento que se llama, si no me equivoco, se llama Suplemento de Libro de Remuneraciones Electrónicos de la Dirección del Trabajo, que es lo que estoy colocando ahí en el punto 3. ¿Ya? Ahí, en ese suplemento, vas a encontrar todas las características que ya. que debe ser subido a la Dirección del Trabajo. Ya, ok. ¿Ya? Ya, listo, te agradezco, porque la verdad que he buscado información y me ha costado llegar a puerto. Por eso me interesé tanto en el tema, porque obviamente yo también trabajo, también tengo que enviar, entonces por ese mismo tema que quería en el fondo tener bien clarito qué cosas comprendía, porque me di cuenta que es muy parecido al archivo Previo Red,
Sí, pero hay efectivamente, varias pero cosas tiene bastante más adicional. campos, Sí, son sí, más de 140 campos que sí, tiene. sí me di cuenta. No, sí, sí, sí me di cuenta, tiene bastante. El Prediorred tiene 105, y el otro tiene mucho más, son como 40 más campos Sí, que están, hay informaciones que están adicionando. Ya pues, Víctor, muchas gracias por tu explicación. Sí que voy a buscar esa parte a ver si encuentro la información que requiero. Te agradezco mucho. ok, Víctor, que estés muy bien. Gracias. Veo que harta gente pregunta sobre los conserjes, sobre las administradoras. A ver, recordemos que los conserjes son trabajadores de una comunidad, ¿ya? De una comunidad. Y los administradores son los encargados de, de relacionarse entre los trabajadores y la comunidad. Los administradores como tal no son los que están obligados a subirlo. Los que están obligados a subirlo es la comunidad. Recordemos que las comunidades de edificios, las comunidades de condominio, son comunidades que están reguladas, son comunidades que tienen RUT, que son contribuyentes. Y ellos a su vez deberían estar inscritos como comunidades en la dirección del trabajo, y al igual que todos los contribuyentes o los empleadores, si tienen 5 o más trabajadores, van a tener que eh, enviar sus libros. Ahora, si es el administrador el que tiene delegada esa facultad, bueno, él deberá hacerlo, pero el responsable no es el administrador, sino que es siempre el condominio. ¿Ya? Francisca Rivera. Mientras habla Francisca, claro, lógico, si tú le pagas a una administración, pero yo te tengo que señalar quién es el responsable legal. O sea, si el administrador no lo sube, la dirección de trabajo no va a sancionar al administrador, va a sancionar al condominio. Y el condominio a su vez tiene que tener un comité, y ese comité es el que tendrá que verificar con el administrador que cumpla con esa obligación. ¿Ya? Don Juan. Don Juan Calvo. Don profe, ¿Sí? buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Calvo, de acá de la ciudad de Iquique. Le llamo por lo siguiente. Mi duda pasa por la práctica. Hoy día nosotros tenemos un sistema, un RP que maneja remuneraciones y que hoy día, del 2020 al 2021, ha sufrido variaciones en los meses en la conformación de los haberes y descuentos de las liquidaciones. Llevado a la estructura nueva, estos genios del sistema de RP, no voy a decir el nombre, me hicieron una estructura que me permite trabajar, cerrar el mes de julio, y de ahí puedo generar archivo ese de 144 columnas mes a mes. Entonces, entendiendo que como ha ido cambiando las configuraciones internas, digámoslo así, que se enlazan con la estructura nueva que está dando la dirección del trabajo, con 144 columnas, yo creo que va a tener problemas y serios. Por ejemplo, y aquí la pregunta para redondear, ¿yo puedo rectificar un libro que ya envié descuadrado, por decirlo de alguna forma? Mira, Recuerda que son 24 meses. mira, eventualmente uno debería poder. No necesariamente por lo que diga la dirección del trabajo o por lo que diga el Servicio de Impuestos Internos, sino porque tú siempre, y es un derecho de todo contribuyente, incluso, y esto está regulado en la ley de 19.880, que es la que regula las bases de los órganos de la administración del Estado,
tú siempre tienes derecho a rectificar. Eso es un derecho. Por lo tanto, se pueda o no hoy, a través de la plataforma, tú deberías poder. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Una Pero segunda pregunta. eso debería ser, porque no, el hecho de que te limiten de rectificar no iría contra la misma ley, digamos. Claro, lo que yo tengo imposibilitado hoy día, por ejemplo, es exportar un libro Excel actual del cierre de mes de agosto, por ejemplo, hoy día lo tengo cerrado, pero exportar a la configuración para llegar a eso me ha costado, me ha costado. Dentro de las 144 columnas también hay una variable que se llama zona, por lo tanto, o está incluida implícitamente un imponible tributable, digamos. ¿Sí? La asignación zona. Usted que está en Iquique la debe conocer muy bien. Claro, entonces el tema es que si yo tiro para atrás, insisto, estoy parado en agosto y empiezo a reconstruir los libros en Excel que me generó el RP, digamos, yo creo que también voy a tener complicaciones. Entonces, yo creo que alguien ahí en las consultas decía, esto es como asimilar a la 1887, es prácticamente la 1887. ¿Es efectivo eso, profe, no? No tiene, a ver, la información no se va a cruzar hay muchos que creen que se va a ir a cruzar la información con la dirección entre el Servicio de Impuestos Internos y en la Dirección del Trabajo. La verdad es que el Servicio de Impuestos Internos hoy día tiene su información. Hoy día lo saca de su 1887, hoy día lo saca de su... El 1879. lo que informan las entidades previsionales al Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que sin que nadie lo diga, la AFP informa cuánto recibieron de cotizaciones previsionales respecto de cada persona. Entonces, en ese sentido, lo que busca esta norma, el hecho de subir los libros a la Dirección del Trabajo, es para facilitar las fiscalizaciones de los inspectores de la Dirección del Trabajo. Sí. ¿Ya? Mírenlo desde ese punto de vista. ¿Ya? Que eventualmente después vaya a haber un intercambio de información y la Dirección del Trabajo le puede entregar cierta información al Servicio de Impuestos Internos. La verdad es que si hay algunas distorsiones, como tú dices, las distorsiones son propias de cada reproceso. Por lo tanto, también habría que ver si esas distorsiones son significativas o no. Yo creo que habría que basarse en eso. Pero en el fondo, para los que creen que me están pidiendo el 2020 para que el servicio vaya a regular la 1887, no creo que vaya para eso. Yo Claro. creo que falta mucho para que se conecten entre la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos en cuanto a la información que se entrega. Por ejemplo, ahí está identificando dentro de los cálculos que me arregló la estructura del ERP, le están agregando los días de vacaciones y su valorización dentro del mismo mes. Por ejemplo, un trabajador que tuvo 16 días de trabajo, 14 días de vacaciones, hay que colocar cuánto se pagó por esos 14 días. Digamos. Entonces, a la larga, yo creo que la información que va a ser tan al detalle también va a incurrir en mayor trabajo y mayores errores. Yo por eso estoy un poco preocupado y preguntándole mucho a usted. Gracias, profe. Ok, que esté muy bien. Silvia Navarrete. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Me llamo Luis. Le Estoy en el aparece computador de Silvia. Silvia Para que no crean Navarrete. que tiene voz de macho. No, la consulta es más que nada por el tema de me quedó una duda con el cuadro que que estaban colocando delante, donde decía si se centralizaba el libro auxiliar, si es que se declaraba DJ y después al final decía no. ¿Eso estaba malo? Sí, debía decir sí, de hecho lo dije. Ya, entonces todo eso debería ser sí.
El tema es Pero siempre y cuando usted cumple los primeros requisitos. para el tema del electrónico. Claro. Ah, ya. Lo otro, con el tema de la aplicación del libro electrónico, la duda es el tema del 2020, la función del por qué tiene que ser el año 2020, para que ellos quieren comparar. No, es lo que acabo de decir. La verdad es que para poder hacer información necesitan los últimos 2 años y esa es la forma de partir, digamos, es parte de la modernización de la dirección del trabajo. Toma el Ya. 2030 como año cero, digamos. Ya. Ya. Vale, gracias. Ok. Silvia, no, perdón. Fernanda Valencia. Le estoy dando audio. ¿Aló? Hola. ¿Me escucha? Sí. Ya. Hola, ¿cómo estás? Víctor, mira, tengo algunas consultas. Por ejemplo, mi empresa tiene una resolución especial donde yo tengo que llevar un libro auxiliar, de nuevo lo repito, especial. Yo tendría que subir también ese libro como libro auxiliar o adicional. ¿Aplicaría esta norma? A ver, primero, ¿tu empresa está acogida con taila electrónica? Sí, sí. ¿Se está acogida con taila electrónica? Tú, y ese libro auxiliar que te pidió el servicio por resolución, me imagino que por las características de la empresa donde tú trabajas, ese libro especial que te pidió el servicio, ¿se centraliza en el libro diario? Entendería que sí. Ya, si es así, deberías enviarlo también. Perfecto. Y tengo otra duda. Mira, cuando hablamos de libros auxiliares, ¿se entiende que son financieros y tributarios? A ver, los libros siempre son financieros, Ujú. ¿ya? Tú tienes otros libros que son de ajustes tributarios, como es el libro de capital propio, de renta líquida imponible y el libro de registros empresariales. Esos libros son tributarios. El resto de los otros libros son todos financieros. Ya. Y por ejemplo, el registro de los castigos incobrables que se hizo hace poco, ¿ese también va a tener que ser informado? Mira, es que todo va a depender si es Ujú. que tú lo que tienes que analizar cuando analizas el libro, tienes que analizar si es que el libro se centraliza o no en el libro diario. Porque recordemos que hay libros complementarios que no se centralizan en el diario. Si no se centraliza en el diario, no tienes que informarlo. ¿Y el del activo fijo? El activo fijo, entonces entendería que el financiero y el tributario se tienen que subir. Porque el activo fijo tributario. Mira, respecto del libro de activo fijo, yo diría que deberían subirse ambos. Ujú. Ya. Y mira, pues también es súper difícil porque todas las empresas, claro, cierran su estado financiero el 31 de diciembre. Estoy hablando en el caso que sean anuales. Y la resolución te dice que va a tener que ser emitido hasta los primeros 10 días hábiles de enero. Sí. Tú mencionaste algo del 30 de abril, entonces sería cuando ya se declaran todos los impuestos. No. Tú tienes contabilidad electrónica, ¿cierto? Uh-huh. Y tú con tu contabilidad electrónica, tú tienes que enviar los cierres al servicio, ¿cierto? Sí. El cierre anual, tú tienes plazo hasta el 30 de abril para enviarlo. El cierre anual, ya, perfecto. El cierre anual. Por eso te digo que cuando uno sube los libros, uno envía los libros financieros. Porque lo más probable es que los libros tributarios de cierre de año los vaya a tener en marzo. Es difícil que los tengáis al 10 de enero. ¿Te fijas? Uh-huh. Ya, muchas gracias. Que estés muy bien.
Muchas Igual. gracias por tu pregunta porque aclaraste varios. Silvana Guzmán. Silvana, Profesor, ¿me escucha? la escucho. Hola, buenas tardes. Estoy hablando desde Angol, novena región. Mi consulta es la siguiente. Dígame. ¿Los sueldos empresariales van también ingresados en el libro de remuneración electrónica? A ver, recordemos que el sueldo empresarial, el sueldo empresarial bien llevado es un sueldo en el cual el contribuyente se paga sus cotizaciones en forma independiente, debido a que de acuerdo a las normas de la Dirección del Trabajo no puede existir relación de dependencia y subordinación de una persona respecto de sí misma. ¿Cierto? Ya. ¿Sí? No, por lo tanto, esa persona no debería figurar dentro del libro de remuneraciones de la empresa. Ya, o sea, solamente aquellos que tienen contrato de trabajo con vinculación directa, con dependencia y subordinación. Claro. Ahora, Ya. si a ese sueldo empresarial tú lo tienes incorporado dentro del libro, no puedes sacarlo. ¿Se puede? ¿No se puede? No puedes sacarlo, tú no puedes alterar los libros. Claro. Ya, y en el caso, por ejemplo, de que este socio se paga con boleto de honorario, ¿ahí no iría la parte del gasto en la remuneración como honorario? No, porque las retenciones no tienen nada que ver con el libro de remuneraciones. Ya, ok. Y la consulta, otra consulta, en relación a subir los contratos y finiquitos al portal, ¿eso ya está en vigencia o solamente son...? Eso es a partir de octubre entra en vigencia. Y ya yo creo que vamos a hacer una charla posterior solamente dedicada al tema de la Dirección del Trabajo, porque ahí hay muchas cosas particulares respecto a los contratos, respecto de la asistencia, respecto a los finiquitos, las cartas de aviso, las amonestaciones y todo ese tipo de cosas. Ya, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Ok, que esté muy bien. Gracias. Perdón. José González. José. ¿Me escuchan? Lo escucho. Profesor, una consulta. Cuando nosotros enviamos, hacemos los libros, el Servicio de Impuesto Interno nos pide que lo hagamos foliado. Y cuando nosotros vamos a enviar nuestros libros al DT, van a ir sin folio, van a ir así como lo pide el Servicio de Impuesto Interno, no va a haber un control con relación a lo que tenemos en la contabilidad propiamente tal centralizada. ¿Ya? ¿Se me entiende la pregunta? Le entiendo. Lo que sucede es que la resolución 29, como lo señalé, le exime de la obligación de ir a autorizar esos libros al servicio. Ya. De hecho, con el solo hecho de usted haberlos subido a la Dirección del Trabajo, se entienden autorizados por el Servicio de Impuestos Internos. Eso lo dice la resolución 29 del 2021. Ok, la segunda pregunta sería, nosotros como contadores estamos esperando que salga un reglamento de la Dirección del Trabajo, o va a ser suficiente con el suplemento del libro de registros empresariales, perdón, del libro de registro de remuneraciones. Respecto de la forma, va a estar suplemento. Hoy día hay muchos contadores que ya están cumpliendo. Yo creo que sí hace falta una resolución para regular otro tipo de operativas. ¿Ya? Como las preguntas que han estado haciendo los chicos acá. ¿Qué pasa si dejo de tener 5 trabajadores? ¿Qué pasa si quedé obligado y después ya no tengo trabajadores? ¿Voy a tener que seguir enviando los libros en blanco o puedo dejar de enviarlos? Hay un montón de dudas que quedan al respecto. Y eso no está en el suplemento y no está en los dictámenes ni la resolución. Por lo tanto, debería salir una resolución aclaratoria que se haga cargo de ese tipo de operativos. Muy amable, profe. Muy aclaratoria su respuesta. Gracias. Perfecto. Don Juan Romero.
Don Juan. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Sí, te escucha. Sí. Se escucha bien. Mire, hablo a nombre de don Juan Romero, de mi esposo. Mira, mi pregunta es la siguiente. Agradecer primero tu charla, que ha sido muy aclaratoria. Mira, si yo estoy, digamos, he decidido enviar, porque de hecho estoy enviando los libros de remuneraciones a la Dirección del Trabajo, ¿estoy obligado a enviar los otros libros de contabilidad como libro diario, libro mayor? ¿Cómo de nuevo? De nuevo. Mira, lo que pasa es que yo decidí mandar porque no sabía que, pensé que era obligación mandar. Ya te entendí. A ver, entendamos la obligación de la Dirección del Trabajo como el Servicio de Impuesto Interno, cosas totalmente distintas. ¿Ya? Cosas totalmente distintas. Que usted tenga que enviar los libros de remuneraciones a la Dirección del Trabajo porque se haya inscrito, porque tiene 6 trabajadores, no significa que tenga que enviar los libros al Servicio de Impuestos Internos. Ningún libro. O sea, yo pensé, me autodenuncié, ya la embarré, tengo que mandarlos todos ahora. Como... pero me a la dicen, Dirección del Trabajo sí. Claro, los de remuneraciones, pero no al Servicio de Impuestos Internos los otros libros auxiliares o de contabilidad. Eso era mi duda. Ya, muchas gracias. Ok. Muchas gracias. José Edith Méndez. Edith. Habilitó su micrófono, pero no se le oye. Johnny Chamorro. Edith, algo tiene con su micrófono, si lo puede arreglar, quizás, si no, no la vemos. Johnny Chamorro. ¿Aló, Víctor, me escucha? Sí. Perfecto. Mira, primero que nada, darte las gracias por esta charla. Creo que estamos todos en distintos ámbitos con muchas dudas. A mí, en lo particular, me quedó absolutamente claro los libros de remuneraciones. Están los plazos establecidos, las láminas están súper legibles, te felicito. Pero lo que me mueve un poco es los libros electrónicos al Servicio de Impuesto Interno, los libros contables. Ya sabemos cuáles son, con las láminas que nos mandaste. Pero aún me queda un poco la duda, porque yo pensaba que finalmente tenían que ser las empresas que tributan, los que tienen renta líquida disponible, cosas así. Yo trabajo en una institución que es sin fines de lucro, es de educación. Entonces, automáticamente pensé que estaba exento de esa obligación de llevar los libros electrónicos. Pero igual que un poquito, ¿cuánto se llama? Confuso. Ahí se me puede explicar más, porque por lo que vimos son los que llevan contabilidad electrónica, las empresas que tienen que empezar a enviar estos libros ya de forma como obligación. ¿A qué se le llama contabilidad electrónica? La contabilidad electrónica se le llama a lo que está regulado en la resolución 150 del 2015. Es cuando tú te acoges. Es igual como cuando lo mismo que tú me preguntaras hoy día, ¿a qué se le llama factura electrónica? ¿Ya? Procedimiento es muy similar. Es como cuando tú te acoges al sistema de factura electrónica con un sistema de mercado. Tienes un ambiente de certificación, tienes un ambiente de prueba, el servicio valida los archivos que tiene tu sistema contable y si todo es correcto, tú vas enviando los cierres en cada mes y hay una resolución que te autoriza como contabilidad electrónica.
¿Ya? Ese es el procedimiento para contabilidad electrónica. Judith Flores. La contabilidad electrónica no es lo mismo que hojas sueltas, ojo. Judith. Profesor, Dime. ¿me escucha? Sí, ¿Ya? Buenas tardes, un gusto. buenas tardes. Mi consulta es, si bien los plazos para los que no enviaron los libros voluntariamente en marzo de 2021, es entre el 1 y 15 de octubre, hay que mandar todo el primer semestre, ¿no es cierto? Pero Sí. tengo que esperar hasta octubre para hacerlo. ¿Puedo empezar a hacerlo desde ahora, desde este mes? Yo creo que podría empezar a hacerlo. Si Sí. en estricto rigor, después del 15 de octubre ya está fuera de plazo. Ya. Y a fines de año ya debieran estar todos los del año 2020 ingresados también o enviados. Claro, hasta el Ya. 31 de diciembre. Ya. Ahora, una consulta. Yo tengo un cliente que tiene su consulta dental y tiene 2 trabajadoras. Si bien él no es de primera categoría, ¿no es cierto? Tampoco tiene más de 5 trabajadores. ¿Él no está obligado a enviar estos libros a la dirección del trabajo? No, ¿No? Por el hecho de que no es de primera categoría. ni siquiera está obligado a tener libro de remuneraciones, porque Claro, no, sí, eso está claro, pero yo, por ejemplo, porque hago la consulta y escuchando las preguntas y respuestas anteriores, yo también pensé, o en un momento en charlas de otros módulos, entendí de que estos libros, en cierta forma, a lo mejor iban a llevar a una propuesta de la declaración 1887 en un futuro, entonces pensé que por eso a lo mejor había una obligación de enviarlo los libros por parte de aquellos contribuyentes que no son de primera categoría, que no tienen más de 5 trabajadores, porque en sí yo a ellos le hago igual la declaración 1887 todos los años. Pero según lo que usted dice, entonces no tendría la obligación de subir estos libros, aun cuando también no tiene la obligación de llevar los libros de remuneraciones. no, y las personas que hayan dicho que a lo mejor el día de mañana va a haber una propuesta de la 1887, yo creo que se está adelantando mucho a los tiempos. Ya, no Todavía, es así. todavía tiene que haber un intercambio de información entre la dirección del trabajo y el servicio para que el servicio pueda tener acceso a los libros Ya. de remuneraciones. Y hay que estudiar los formatos y una serie de cosas. Yo veo que todavía eso es una esperanza que podrían tener algunos. Y la verdad es que el hecho de que hoy día, de que pueda ser automático o no, si usted tiene menos de 5 trabajadores, usted no está obligado a tener libros de remuneraciones, no está obligado a enviarlo. Y tendrá que hacer la 1887 a mano si es que se hace automática. Igual, no, sí, igual. Pero, Ya, pero pero la base la base es todos aquellos que tengan más de 5 trabajadores enviarlo, porque también tengo un condominio como la consulta que hacían anteriormente, que claro, lógico, yo acá tendría que el administrador con su clave única entrar a la dirección del trabajo y enviar los libros, ¿no es cierto? Si es que tiene más de 5 trabajadores el condominio. claro. ¿No es cierto? Ya. Esa era mi consulta, profesor. Muchas gracias. Ok, que esté muy bien. María Saldivia. María. Perdón, se me activó el audio. Ya, no se preocupe. Perdón. No se preocupe. Yasna Mella. Richard Rojas. Ya. Última persona. Lilian Bravo.
No, ya respondió mi pregunta, gracias. Ok. Ya, excelente. Voy a bajar todas las manos en honor al tiempo. A ver, voy a un poco hacer un repaso de lo que acabo de hablar. Yo no sé si algunos llegaron tarde o a lo mejor no me expliqué muy bien, pero cuando hablamos de libros de remuneraciones electrónicos respecto de la dirección del trabajo, nos tenemos que atender única y exclusivamente a si tengo más de 5 trabajadores a la fecha de entrada en vigencia de la ley o después, ¿ya? Y ahí tengo las fechas que aparecen ahí en la diapositiva, ¿cierto? Si me acogí voluntariamente en marzo del 2021, ¿cierto? Voy hasta el 15 de julio debí haber subido el primer semestre y hasta el 31 de diciembre tengo para subir el libro completo del año 2020. Ahora bien, si usted no se acogió en marzo, usted hasta el 15 de octubre tiene para subir todos los meses que hayan vencido ahí en hasta la fecha de envío. Por ejemplo, si lo subió en octubre, deberá subir hasta el mes de septiembre de ese año. Luego, respecto del servicio de impuestos internos, les dije que habían 4 tipos de contribuyentes. Los primeros, los que llevan su contabilidad en sus libros empastados. Los segundos, los que llevan su contabilidad en hojas sueltas. Los terceros, los contribuyentes que tienen contabilidad electrónica, que se han acogido a contabilidad electrónica. Por ahí me preguntaron si la contabilidad electrónica era lo mismo que tener SAP, Nubox o otro sistema contable. No, no es lo mismo. La contabilidad electrónica es un procedimiento de certificación, ¿ya? Que tiene una resolución. Que yo compre un software de contabilidad no me hace contabilidad electrónica, ¿ya? Y por último, tienen los sistemas alternativos de información. ¿Cuáles son estos sistemas alternativos de información? Los que están regulados en la circular 54 del año 2015, ¿cierto? En la cual el Servicio de Impuestos Internos, mediante una solicitud que usted hace al servicio, el servicio evalúa sus sistemas de información y lo autoriza a sustituir sus libros de contabilidad por estos sistemas de información. ¿Correcto? Si usted tiene sistemas de información, usted va a tener una resolución a nombre del contribuyente y lo más probable es que tenga un atributo donde usted dice, donde usted revisa mi situación tributaria, tenga un atributo que diga que usted está autorizado a utilizar un sistema de información complementario. Si usted tiene contabilidad electrónica y usted revisa su información tributaria, lo más probable es que también tenga un atributo dentro de sus características como contribuyente o dentro de su situación tributaria. ¿Ya? Si usted tiene hojas sueltas, usted va a tener por ahí algún atributo, pero en realidad si usted tiene hojas sueltas no debe preocuparse de los libros, ¿ya? Ojo, la resolución 2013 solamente obliga a los 2 que mencioné. Obliga a los contribuyentes que han sustituido sus sistemas de información, ¿cierto? Y a aquellos contribuyentes que tienen contabilidad electrónica. Si usted tiene contabilidad en hojas sueltas, y tiene o lleva su contabilidad en libro empastado a manito, usted no está obligado a subir ningún libro. ¿Ya? Eso es un asunto. Luego, si usted llegase a estar obligado a subir un libro, ¿cuáles son los libros que tiene que subir? Los auxiliares. Los auxiliares. Tiene que subirlos todos los meses. ¿Cuáles auxiliares? Los
que centralizan directamente en el diario o los que se traducen en una declaración jurada. Esos son los que deben de subir. Si usted me preguntó qué pasa con el libro diario, el libro mayor y el libro balance, es que usted todavía no ha entendido el concepto. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen contabilidad electrónica deben subir siempre hasta el 30 de abril su libro diario mayor y balance al servicio. Punto 1. Aquellos que tienen sistemas de información, ellos también deben informar todos los cierres al servicio. Eso ya se informa. Lo básico ya se informa. Hoy día para ellos que informan lo básico, deben informar los auxiliares. ¿Ya? Por lo tanto, usted primero tiene que ver si le afecta la resolución 113, la resolución 13. ¿Y a quiénes le afecta la resolución 13? A los con contabilidad electrónica, repito, o a los que tienen sistemas de información. Si usted tiene un software contable, el que sea, y tiene contabilidad en hoja suelta, usted no está obligado por la resolución 13. Usted olvídese de la resolución 13. Olvídese de enviar libros auxiliares, porque usted no tiene que enviarlo. ¿Ya? Y respecto a la dirección del trabajo, es otro mundo. ¿Ya? Es otro mundo. Nada que ver con lo que yo acabo de hablar. ¿Ya? Eso es otro mundo. Y respecto a la dirección del trabajo, usted tiene que ceñirse a lo que señala la normativa que acabo de mencionar. ¿Ya? Si usted tiene más de 5 trabajadores, de acuerdo al artículo 62, usted tiene que mandar los libros de remuneraciones electrónicos. ¿Ya? Y conforme a las fechas que les acabo de señalar. ¿Por qué las fechas que acabo de señalar? Eso están en el dictamen de la Dirección del Trabajo, y la fecha del 1 al 15 de octubre la encuentran en la Ley de la Modernización de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque esa ley entra en vigencia en octubre. Por eso es que, como esa ley lo obliga, usted tiene que informarlo en octubre. A los que... Para subir los libros a la Dirección de Trabajo, usted no necesita un certificado digital. ¿Ya? Usted necesita tener el archivo en el formato que la Dirección del Trabajo le pide y usted lo sube. Repito, ese procedimiento de la Dirección del Trabajo no tiene nada que ver con el procedimiento del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Perfecto. Bueno, señores, les repito, esta charla fue grabada, va a subirse a los canales de YouTube, a mi canal de YouTube, al canal de YouTube de la Asociación Linketaxes, y además en la página www.linketaxes.cl usted podrá revisar el link para la grabación y usted además podrá descargar el PPT expuesto en estas charlas. Les agradezco desde ya. Tuvimos un pic de más de 700 personas. Las características del libro, Elizabeth, está en el suplemento del libro de remuneraciones electrónicos de la Dirección del Trabajo. Es un libro en Excel. ¿Ya? Las características de los auxiliares del servicio está dada por cada libro auxiliar. Cada libro auxiliar tiene una regulación tiene una resolución que lo regula. Y ahí tendría que ver cuál es el libro auxiliar que usted tiene que subir y en ese caso ver el formato. ¿Ya? Les repito, muchas gracias. La verdad es que habló demasiada gente, había mucha gente con las manos en alto. Traté de darle la palabra a los más que pude. Les agradezco por haber permanecido hasta el final. Más de 500 personas tenemos actualmente, así que, pucha, muchas gracias. Y bueno, cuando quieran, ustedes muchos me han visto por ahí en redes sociales, me han visto por ahí en algunos chats. Yo siempre estoy dispuesto a apoyarlos. La gran mayoría ya tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono, así que lo que necesiten, siempre estoy dispuesto a ayudar. Que estén muy bien, gusto en saludarlos, que tengan un buen fin de semana.
y espero haber aclarado la gran mayoría de sus dudas. Que estén muy bien. Hasta la próxima.